drogas que tiene este patriarcado, el punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero, cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Celebramos estar en la pantalla de la televisión pública pampeana, pero siempre recuerden que si se saltearon algún programa o tienen ganas de compartirlo con alguien, está todo el material disponible también en el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. En este capítulo lo que les vamos a proponer es conocer al régimen penal juvenil en la provincia de La Pampa. ¿Ustedes saben que existe un régimen penal que es específico para las personas jóvenes? Bueno, como hacemos siempre, vamos a salir a la calle, vamos a hablar con ustedes, vamos a ver qué opiniones tienen al respecto, qué conocimientos. Y después vamos a seguir construyendo conocimiento colectivo entre todos, así que vamos a escuchar primero las voces de ustedes. La justicia tiene que actuar de la misma manera, por ejemplo, con un niño de 13, 14, 15 años que con una persona mayor, con un adulto de 40, 45 años. Obviamente tiene que tener en cuenta la cuestión de la edad porque es un colectivo en situación de vulnerabilidad, que son en este caso las infancias, en este caso las adolescencias, por lo que vos me planteás, y hay una connotación específica y hay obviamente convenciones y un montón de cuestiones del sistema jurídico internacional de los derechos humanos que hay que tener en cuenta, pero principalmente esto de resguardar este colectivo en situación de vulnerabilidad que son las infancias y adolescencias. No creo que sea todo lo mismo, es un tema complejo y entiendo que el momento que estamos pasando específicamente hace que muchas veces la gente crea que hay que hacer un abordaje diferencial del delito de cuando son menores a que cuando son personas ya adultas. Se supone que detrás de todo esto hay ante todo falencias importantes por parte del Estado en todo lo que tiene que ver con la formación, con la educación. También tiene que ver con los valores de la familia. En definitiva, me parece que tenemos que tener en este sentido mayor amplitud para analizar los diferentes casos. ¿Por qué tendría que tratarlos diferente? Porque son personas de información todavía, que pueden haber contextos que los hagan cometer un error y que tal vez hay posibilidad de que esa persona se reacomode. ¿Vos crees que hay que dar esa oportunidad o no? Y yo creo que no, porque ya tienen ya te pueden razonar y ya tienen cierta madurez. Hay sectores que están muy interesados en aplicar políticas que tienen que ver con una suerte de endurecimiento de las penas, pero la realidad a mí me parece que ese no va a ser la solución, al contrario. Me parece que lo importante sería que el Estado cumpla realmente con el rol que tiene y que al mismo tiempo el abordaje sea integral, de manera tal de poder visualizar soluciones distintas. No tiene que ver con que a un menor de 12 años o de 13 años le quepa todas las de la ley, como se dice, que por ejemplo una persona de 18 o de 19 años. ¿Estás de acuerdo con bajar la edad de punibilidad? Para mí sí. ¿A qué edad la llevarías? Yo la llevaría a partir de los 15 años. Bien. Viste que las estadísticas no dan cuenta de que bajar la edad de punibilidad soluciona el tema de los delitos, por esto que te decía recién, que menos del 1%. Sin embargo, vos sostenés que eso es así. ¿Se solucionarían más los delitos si la gente joven, a partir de los 15, ya... Bajaría la edad... Exactamente. Y también creer en la justicia, esa también sería otro tema. Pero para mí sí sería, bajar el tema de la edad y poner mano dura. Para mí tienen que actuar de diferentes maneras porque justamente alguien que es menor de edad,
no puede trabajar o no tiene quizás el apoyo familiar o pasa por otras problemáticas que una persona mayor de edad no las pasa. Me parece que hay un trasfondo en todo esto que está más relacionado con las situaciones sociales, las situaciones económicas. Me parece que va por ese lado. Yo sinceramente ignoro cómo funciona el sistema penal judicial, pero también porque es la respuesta más fácil también a un problema que en realidad es mucho más complejo y que acá en Argentina no hay estructuras o no se le da la suficiente bola, por así decirlo. Y nada, o sea, es un poco de todo. Es un tema muy complejo que no es fácil de tratar y no todos se animan a tratarlo. Y después de estas pequeñas conversaciones, podemos decir mini conversaciones que tenemos con ustedes, con los temas que les proponemos, siempre les invitamos a que se queden en el segundo bloque. Allí vamos a estar conociendo a quien coordina todo lo referente a el régimen penal juvenil en la provincia de La Pampa, Antonella Marchisio. Así que ahí vamos a saber de primera mano un poco más, bastante más sobre esta información y este tema que les proponemos en E, que es aprender, conocer, saber, entender respecto de la existencia de este régimen penal juvenil en la provincia de La Pampa. Ya volvemos. Esta fiesta que llevo dentro libero, cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Segundo bloque de E, el tema que les proponemos es el régimen penal juvenil, como lo hacemos siempre. Ahora sí, vamos a hablar con alguien que sabe un montón del tema. ¿La escuchamos y aprendemos? Ella misma se presenta. Yo soy Antonella Marchisio, soy nacida en General Pico y vivo hace muchos años ya acá en Santa Rosa. Viví un tiempo en Toay, trabajé un tiempo en Toay también y me recibí de abogada en esta Universidad Nacional de La Pampa y me desempeño como defensora en lo penal en el último tiempo, los últimos 6 meses, como coordinadora de todas las defensorías penales, primero de esta primera circunscripción judicial con sede en Santa Rosa y la tercera circunscripción judicial con sede en General Hacha, y desde hace aproximadamente un mes como coordinadora del ejercicio de la defensa penal para adolescentes en todo el ámbito de la provincia de La Pampa. El régimen penal juvenil es, en el caso de la provincia de La Pampa, un sistema de procedimiento penal para adolescentes. ¿Qué significa un sistema de procedimiento penal para adolescentes? Que las personas que tienen menos de 18 años de edad, pero más de 16 años de edad, tienen una legislación que es distinta de la de adultos. Se habla de un proceso penal diferenciado, un proceso especial. ¿Y por qué es especial? Precisamente en razón de las necesidades específicas que tiene este grupo de personas que tienen esta edad entre 16 y 18 años. ¿Por qué es especial también? Bueno, es especial porque las autoridades que están a cargo de lo que tiene que ver con acusar, investigar, acusar, juzgar y defender a estas personas que tienen esa edad son también especializados. Se supone que tienen una formación específica, además de lo penal, en cuestiones que tienen que ver con las adolescencias. Además, es especial porque, como decía, es diferenciado del de adultos. Los lugares de alojamiento para el cumplimiento de sanciones, ya sea de manera preventiva o ya a modo de sanción impuesta luego de haber transcurrido el proceso penal, también son diferenciados del de los adultos. Es decir, son lugares distintos, no va a haber adolescentes y adultos cumpliendo una sanción en el mismo lugar. Pero fundamentalmente son especiales estas reglas del procedimiento penal porque tienen mayores garantías respecto de los adultos. Y eso también tiene que ver con la edad, la franja etaria en la que están estas personas entre 16 y 18 años de edad. ¿Sí? Esto, a ver, cuando uno habla de mayores garantías o de un plus de garantías, como establece la Constitución, la Convención, tiene que ver con que son las mismas garantías que tiene un adulto, pero
visto siempre desde el interés superior del niño y visto siempre desde esta mirada especializada o específica, desde esta mirada especializada o específica que nos aporta, digamos, la Convención de los Derechos del Niño y todo el bloque o el corpus iuris, como se les dice, que son todas las normas internacionales que rigen en la materia para lo que tiene que ver con las adolescencias. Que cuando hablábamos de especialidad, hablamos de que las autoridades que van a investigar, acusar, juzgar y defender son especialistas en, no solo en derecho penal, sino en infancia, en adolescencias en este caso. ¿Y eso por qué es? Precisamente porque el sistema de garantías que nos rige, que nos regula dentro de un proceso penal, no va a ser el mismo que el que tenemos previsto para adultos, sino que va a ser específico para adolescentes. Esto significa que los tiempos son distintos, que los lugares son de alojamiento o de detención, cuando hablo de alojamiento hablo de detención, son distintos, que los sistemas en los cuales o los formatos en los cuales vamos a estar trabajando son distintos. Y cuando digo son distintos me refiero a que no pensamos en una lógica estrictamente sancionatoria o estrictamente punitivista. Hablamos de un sistema que tiene como sujeto a una persona que está en desarrollo, a una persona que su cerebro todavía está en formación. Por lo tanto, yo no puedo aplicarle a esa persona no solamente las mismas reglas o los mismos procedimientos, sino el mismo trato que a un adulto. ¿Sí? No le puedo exigir a esa persona que está en formación lo mismo que le puedo exigir a un adulto. Ese es el fundamento de que el procedimiento penal sea distinto o que haya un régimen, por eso un régimen penal juvenil, que sea específico para los adolescentes, con autoridades específicas y con procedimientos específicos. No vamos a ir directamente a buscar la imposición de una pena, como sucede con un adulto a quien se le puede exigir otro tipo de comportamientos. Vamos a ir a tratar de reparar o restaurar aquello que ha sido dañado. Y cuando hablo de daño, hablo del daño que sufre la persona que es víctima del delito, pero hablo también del daño que sufre ese sujeto adolescente que posiblemente no esté escolarizado, que posiblemente no tenga una familia que pueda acompañar y contener, o la tenga pero con muchísimas dificultades que requieren de un acompañamiento muy particular, muy puntualizado, que posiblemente tenga distintas situaciones asociadas al consumo de sustancias o alguna problemática de salud mental. Es decir, cuando uno piensa un sistema penal para adolescentes, tiene que pensar en paralelo a un sistema capaz de acompañar y restituir los derechos que estén siendo vulnerados en esa persona. Por eso, uno de los ejes fundamentales del sistema penal para adolescentes es la justicia restaurativa. Una de las cuestiones fundamentales a tener en cuenta con el régimen penal juvenil o con el sistema penal para adolescentes es que no solamente vamos a pensar, porque si no estaríamos pensándolo como adultos, que no solamente vamos a pensar en lo que haga el Poder Judicial, sino que también tenemos que tener en cuenta en todo aquello que las otras áreas del Estado tienen, pueden y deben hacer, en lo que la familia como institución fundamental tiene, puede y debe hacer, y en lo que la comunidad tiene que poder hacer. A mí me parece fundamental incluso estos espacios de difusión porque los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en lo que tiene que ver con crear opinión, en lo que tiene que ver con difundir en qué consiste un sistema penal para adolescentes, en lo que tiene que ver con el rol de la comunidad en ese acompañamiento. Esos adolescentes que cometen delitos son parte de un barrio, de una escuela, de un club, o no lo son y precisamente ahí está aquello sobre lo que tenemos que trabajar como comunidad. Esos adolescentes son parte de una comunidad que a veces los incluye y a veces los excluye, y esa exclusión genera una mayor vulneración de derechos. Entonces, a mí me parece que es muy importante que como sociedad podamos también tomar ese rol que nos corresponde en el acompañamiento de los adolescentes, porque somos parte del problema.
también. Para reclamar soluciones también tenemos que entender que todos somos parte del problema. Y en eso, al igual que sucede con el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es fundamental el rol de la comunidad, el rol de la familia y el rol del Estado. Pero si queremos pensar en que un sistema, porque en definitiva el sistema penal para adolescentes es esto, es un sistema de responsabilidad. No vamos a excluir a ese adolescente como por ahí sucede con los adultos, que está instalado que el mejor lugar para esa persona es estar preso, excluido de la sociedad. Tenemos que entender que esa persona va a estar presa cumpliendo una condena, porque se dictó una sentencia que lo determina responsable y que ordena que cumpla una pena. Nuestro Código Penal prevé 3 tipos de pena y una de ellas es la pena de prisión. Sin embargo, con los adolescentes la situación es distinta y a lo que tiende este sistema es a que pueda responsabilizarse del hecho que cometió. Y para que pueda responsabilizarse del hecho que cometió es necesario que sus derechos estén garantizados, que no haya necesidades latentes o por lo menos que puedan ser restituidos en un proceso de tiempo, que esté acompañado con una familia, con una comunidad, con educación, con salud y además que esté en condiciones de entender el daño que ha causado a otro para que no vuelva a cometer el mismo tipo de hechos. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la baja de la edad de punibilidad, que es un tema que está en discusión actualmente, como en muchas otras oportunidades, ¿no? Es un tema bastante circular en nuestro país, sobre todo en la proximidad de momentos electorales, recurrir al mensaje de bajar la edad de punibilidad como si fuera la solución al problema del delito. En primer lugar, tenemos que saber que, sobre todo acá en la provincia de La Pampa, tenemos una realidad en materia de delito que es muy distinta de la realidad de Buenos Aires, que es la que vemos por televisión generalmente, de la realidad de Rosario, incluso de la realidad de Córdoba, por ejemplo, que es una provincia más cercana para nosotros. La realidad de la provincia de La Pampa, y en esto sí la media nacional es igual y en otros países sucede lo mismo, es que la mayoría de los delitos no los cometen los adolescentes, sino los adultos. Esto es un dato muy importante. Y además, dentro de los delitos que cometen los adolescentes, la mayoría son delitos leves, delitos contra la propiedad y delitos leves. No quiero con esto restarle importancia al tipo de delitos que cometen adultos o adolescentes, pero sí quiero significar que la mayoría de los delitos que por ahí vemos en los medios de comunicación como cometidos por adolescentes y que son de mayor resonancia, como los homicidios, por ejemplo, no es la realidad ni de la media nacional ni de la media de la provincia de La Pampa. Estamos muy lejos de eso. Por lo tanto, pensar que bajando la edad de punibilidad vamos a poder eliminar el delito, lamento decir que no es algo que vaya a ocurrir con la sanción de esa ley. Pero además, somos parte de un sistema de reglas internacional que prohíbe bajar la edad de punibilidad. Cuando hablamos de edad de punibilidad, es la edad a partir de la cual una persona puede ser sancionada penalmente. Pero si nosotros tenemos un sistema que tiende a que se responsabilice y no tanto a la sanción, ya podemos ver que la solución no va por bajar la edad de punibilidad. La solución va por aumentar los derechos, más que por bajar la edad de punibilidad. Porque además si pensamos en bajar la edad de punibilidad, tendríamos que pensar en mejorar los lugares donde esas personas estarían, y eso es algo que no se está pensando, que no está previsto en estos proyectos de reforma, no están pensados desde una perspectiva de derechos. Pero este sistema internacional del que somos parte nos impide bajar la edad, porque el Comité de los Derechos del Niño, que es un organismo que a nivel internacional va de alguna manera supervisando las legislaciones de los distintos estados, ya ha dicho que no se puede bajar la edad en aquellos países en los que tienen, por ejemplo, como Argentina, 16 años. Han digamos, encomendado a los estados que la tienen por debajo que traten de subirla incluso a cada vez más cerca de esta edad, ¿sí? Y aquellos que la tienen en 16, por ejemplo, como Argentina, de que no la bajen, porque esa es una edad que garantiza condiciones
de procesamiento o de juzgamiento que son más acordes o más respetuosas a lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. Yo creo que una de las cosas que nos tenemos que preguntar siempre que estamos frente a un adolescente que está en el marco de un proceso penal es qué fue lo que falló. ¿En qué fallamos como familia? ¿En qué fallamos como comunidad? ¿En qué fallamos como Estado? Porque todos somos parte de esta sociedad y por ende todos somos parte del problema. Un poco lo que nos invita a tener una ley específica que regule un proceso penal para adolescentes es hacer parte de la solución también. Al Poder Judicial que sea parte de la solución, brindando mayores garantías, pero mayores garantías también para las víctimas del proceso penal, que a veces no quieren que ese adolescente vaya preso, sino que quieren que no vuelva a cometer el mismo hecho. Y para eso es necesario la responsabilización, que ese adolescente sea capaz de valorarse a sí mismo, valorar a ese otro respecto de quien cometió un delito y no volver a cometer el mismo hecho. Para eso tiene que tener todos sus derechos garantizados. Pero además, ¿en qué fallamos también como comunidad? ¿Qué podemos hacer como comunidad para acompañar a las adolescencias a que esto no vuelva a suceder? La solución no es bajar la edad de punibilidad, la solución no es encerrarlos o excluirlos, la solución no es, como por ahí se escucha muchas veces, ni la cárcel, ni la reja, ni otras soluciones que por ahí también solemos escuchar mucho más gravosas. La solución a veces es también pensar un poco con creatividad e incluso con ternura, como acto de resistencia, como dijo hoy a la mañana Germán Bauché en una capacitación, como acto de resistencia, porque en momentos donde vivimos avasallamiento de derechos humanos es más que nunca cuando tenemos que ser creativos y cuando tenemos que pensar en cómo, como comunidad, poder unirnos, poder sacar adelante, digamos, en este caso a las adolescencias, pero en definitiva a todos nosotros como comunidad. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo, no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Llegamos al último bloque de pero todavía nos quedan unos minutos como para seguir pensando juntos. Hoy nos ocupamos de conocer y de aprender sobre el régimen penal juvenil en La Pampa y nos resulta necesario ponerlo en contraste con lo que es la realidad nacional. Sin dudas estamos un paso adelante en la búsqueda de respuestas estatales no agresivas y con enfoque en resolver los conflictos sociales que involucran a los adolescentes. Con esto no decimos que vivamos en un paraíso o que no quede mucho por hacer para erradicar la violencia adultocéntrica. Pero sí vemos que en un contexto de ajuste brutal, a la vez que se recortan derechos, se desfinancia el sistema educativo y también el de la salud, el gobierno nacional y sectores aliados del poder mediático y empresario nos proponen un nuevo enemigo: los pibes pobres. Sí, en vez de garantizar escuelas, clubes, centros de acompañamiento en la salud mental, oportunidades reales de inclusión y de contención, proponen para solucionar esto leyes para perseguir a nuestros niños. Es decir, en lugar de preguntarse por qué un pibito o una pibita de 13 años roba, se apuran en definir cuánto tiempo lo van a mantener encerrado. Cada tanto, cuando los programas económicos del neoliberalismo empiezan a fracasar, se reedita la idea de bajar la edad de punibilidad. Por eso no debemos dejarnos confundir. Tratar a un niño como un adulto no es justicia. Es un ejemplo más del populismo punitivo.
No se trata de resolver el problema de la inseguridad, sino de instalar un discurso de miedo, de estigmatización y de exclusión. Los datos son muy claros. Miren, menos del 1% de los delitos graves son cometidos por niños inimputables. Menos del 1% de los delitos graves son cometidos por niños inimputables. No hay una ola de delitos juveniles, hay una ola de abandono del Estado. Y esa ola sí que mata. Mata de hambre, mata de frío, mata de tristeza, mata de bala policial. Bajar la edad de punibilidad no bajará el delito. Lo que sí hará es erradicar a los chicos y a las chicas al sistema penal, condenándolos a la violencia institucional, estructural, al hacinamiento carcelario, a la reincidencia, y les roba el futuro a ellos y a nosotros también como comunidad. Vivimos en un sistema que los margina desde la cuna y por eso decimos no a la baja de la edad de punibilidad. Sí a más derechos, sí a más educación, a más Estado presente. Porque una sociedad que encierra a sus niños es una sociedad que ha fracasado. Nos encontramos en el próximo capítulo de donde lo que incomoda es la desigualdad.